todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio. Y para finalizar el mes de Halloween, de Tertuleando en Halloween, les traigo uno de los grandes clásicos de terror. Uno de mis libros favoritos, un libro que me encanta, que es Drácula, de Bram Stoker. Este libro es un clásico del terror, donde nos habla del rey, del príncipe de las tinieblas, el gran conde Drácula. Y yo les voy a leer un fragmento aterrador que me encanta, que es cuando Jonathan Harker ya se da cuenta que está prisionero del conde Drácula y algo siniestro que le ocurre a él mientras explora el castillo de esta criatura. Sin más, Drácula. 16 de mayo por la mañana. Quiera Dios que conserve mi equilibrio mental, puesto que es lo único que me queda. La seguridad o la sensación de seguridad es algo que para mí pertenece al pasado. Durante las semanas que aún he de vivir en el castillo, solo me cabe esperar una cosa, no enloquecer, si es que ya no estoy loco. Y si estoy cuerdo, resulta espantoso imaginar que de todas las amenazas que me rodean, la presencia del conde es la menor. Solo de él puedo aguardar mi salvación, aunque sea sirviendo fielmente sus designios. Gran Dios, Dios misericordioso, haz que conserve la calma, ya que si ésta me abandona será reemplazada por la locura. Algunas cosas que hasta ahora fueron para mí confusas se van ya aclarando. Por ejemplo, nunca había entendido bien lo que pretendió decir Shakespeare cuando le hizo exclamar a Hamlet: mis tablillas, este es el instante de escribir en ellas. Ahora que tengo la impresión de que mi cerebro está desquiciado o que ha recibido un golpe fatal, yo también me refugio en la redacción de mi diario. Me servirá de guía y el hecho de explicar con todo detalle cuanto voy descubriendo será para mí apaciguador. La misteriosa advertencia del conde tuvo la virtud de aterrarme, y cuanto más la medito, más aterrado me siento, puesto que comprendo que ese monstruo tiene sobre mí un terrible ascendiente. He de tomarme todas sus palabras, aun las más nimias, con la máxima seriedad. Después de escribir las últimas líneas de mi diario y guardar las hojas y la pluma en mi bolsillo, sentí sueño. No había olvidado en absoluto la advertencia del conde, pero quise darme el placer de desafiarle. El claro de luna era dulce, bienhechor, y el vasto panorama que divisaba me consolaba, como ya dije, dándome una gran sensación de libertad. Decidí no volver a mi habitación ni a las estancias contiguas de las que quería huir por conocerlas demasiado bien, y dormir aquí, donde en el pasado las damas se habían sentado y quizá habían cantado y pasado dulcemente su monótona existencia, mientras sus corazones se entristecían cuando sus esposos partían para la guerra. Acerqué un diván a una ventanal a fin de que, tendido en él, pudiera seguir viendo el paisaje, y sin hacer caso del polvo que recubría la tapicería, me dispuse a dormir. Supongo que debí dormirme, eso espero, pero temo no haber dormido en lo absoluto, ya que lo que sucedió me pareció terriblemente real, tanto que ya de día y en mi dormitorio iluminado por el sol matutino, no consigo creer que haya ocurrido. No estaba solo. En la estancia no había cambiado nada desde que entré en ella. En el suelo iluminado por la luna veía el rastro de mis pasos sobre el polvo, pero ante mí se hallaban 3 jóvenes, 3 damas a juzgar por sus atuendos y modales. Tan pronto como las divisé, creí soñar, ya que aunque el claro de luna entraba por una ventana situada a sus espaldas, no proyectaban ninguna sombra sobre el suelo ni los muros. Avanzaron hacia mí, me contemplaron unos instantes y después cuchichearon entre sí. 2 tenían el cabello moreno, la nariz aquilina como el conde y grandes ojos negros muy penetrantes que bajo la palidez de la luz lunar daba la sensación de sendas hogueras. La tercera era extraordinariamente hermosa, con una larga y ondulada cabellera dorada y unas pupilas semejantes a pálidos zafiros. Creí reconocer aquel semblante y me pareció que su recuerdo se hallaba unido a una pesadilla, pero me resultó imposible acordarme del momento o la circunstancia en la que lo había visto. Las 3 poseían unos dientes de resplandeciente blancura, brillantes como perlas entre unos labios muy rojos y sensuales. Había algo en ellas que me provocó un gran malestar, un deseo intenso y al mismo tiempo un temor mortal. Sí, ardía en deseos de besar aquellos labios tan rojos o de que ellos besasen los míos. Tal vez sería preferible no escribir estas frases,
ya que si Mina lee este diario experimentará un gran pesar. Sin embargo, es la pura verdad. Las tres jóvenes murmuraban entre sí y reían con una risa musical, argentina, que no obstante contenían una nota de dureza, un sonido que parecía casi imposible que surgiese de una garganta humana. Era como un tintineo, dulce pero intolerable, de unos vasos entrechocados por una mano diestra. La rubia levantó la cabeza con aire provocativo mientras que las otras la animaban. «Sí», exclamó una de las dos morenas, «tú serás la primera y nosotras te seguiremos». «Es joven y fuerte», añadió la otra morena. «Podrá besarnos a las tres». Sin moverme, yo contemplaba la escena a través de mis párpados entornados, en medio de una impaciencia y un suplicio exquisitos. La rubia se aproximó y se inclinó sobre mí hasta que pude percibir su respiración agitada. Su aliento, en cierto sentido, era dulce, dulce como la miel, y producía en mis nervios la misma sensación que su voz, pero con esa dulzura se mezclaba un deje amargo, como el dolor que desprende la sangre fresca. No me atreví a levantar los párpados, aunque seguí observando la escena a través de mis pestañas, y vi perfectamente cómo la joven, arrodillada, se inclinaba cada vez hacia mí. Sus facciones revelaban una voluptuosidad emocionante y repulsiva a la par, y mientras arqueaba el cuello, se relamió los labios como un animal, de tal forma que a la luz de la luna conseguí distinguir la saliva que resbalaba por sus labios rojos y su lengua, que se movía por encima de sus dientes blancos y puntiagudos. Su cabeza descendía lentamente, sus labios llegaron al nivel de mi boca, luego de mi barbilla, y tuve la impresión de que iban a pegarse a mi garganta. Pero no. La joven se detuvo y yo oí el ruido semejante a un chasquido que hacía su lengua al relamer sus dientes y sus labios, al tiempo que sentía su cálido aliento sobre mi cuello. Entonces, la piel de mi garganta reaccionó como ante una mano cosquillante y sentí la caricia temblorosa de unos labios en mi cuello y el leve mordisco de dos dientes muy puntiagudos. Al prolongarse aquella sensación, cerré los ojos por completo en una especie de lánguido éxtasis. Después, esperé con el corazón palpitante. Pero en aquel mismo instante experimenté otra sensación, veloz como el relámpago. El conde estaba allí como surgido de una tormenta. En efecto, al abrir los ojos a mi pesar, vi su mano de hierro asir el delicado cuello de la joven y echarle hacia atrás con una fuerza hercúlea. Los pupilos de la joven chispearon de cólera, sus dientes rechinaron de furor y sus bellas mejillas se encendieron de indignación. Y el conde jamás hubiese imaginado presenciar una tal demostración de diabólico furor. Sus ojos destellaban verdaderas llamaradas, como si en su interior se hallase el infierno. Su rostro tenía una palidez cadavérica y sus duras facciones permanecían extraordinariamente tensas. Las espejas cejas que se juntaban encima de su nariz eran como una barra de metal calentada al rojo vivo. Con un brusco movimiento de su brazo, envió a la joven casi al otro extremo de la habitación, y luego se limitó a hacer un ademán hacia las otras dos jóvenes, que retrocedieron al instante. Era el mismo ademán que le había visto hacer con los lobos, si era él el cochero de aquella noche fatídica. «¿Cómo se atrevió a tocarla una de vosotras?», exclamó con una voz tan baja que era como un murmullo, aunque dio la impresión de ser un látigo restallando en el aire. «¿Cómo os habéis atrevido a poner en él vuestros ojos después de haberlo prohibido? ¡Fuera de aquí! Este hombre me pertenece. No séis inmiscuiros, de lo contrario, os la veréis conmigo». «Tú no amaste jamás», replicó la joven rubia con su sonrisa provocativa. «Nunca amaste». Las otras dos se acercaron a la que había hablado y las tres se echaron a reír con unas carcajadas alegres, pero tan duras, tan implacables, que estuve a punto de desvanecerme. Aquellas risas resonaban como las de unas diablezas. El conde, después de inspeccionar atentamente mi semblante, se volvió hacia ellas y contestó en un murmullo: «Sí, también yo sé amar, y lo sabéis perfectamente. ¡Acordaos!». «Bien, os prometo que cuando haya terminado con él, podréis abrazarlo tanto como os plazca. Y ahora dejadnos. Debo despertarle, pues nos aguarda el trabajo». «¿No tendremos nada esta noche?», preguntó una de las jóvenes riendo ligeramente, en tanto que con el dedo señalaba el saco que el conde había arrojado al suelo y que se movía como si dentro hubiera un ser vivo. Por toda respuesta, el conde sacudió la cabeza. Una de las jóvenes saltó hacia adelante y abrió el saco. Creyó oír un débil gemido, como el de un niño ahogado.
Las jóvenes rodearon el saco al tiempo que yo temblaba de horror. Sin embargo, mientras la miraba, desaparecieron y el saco con ellas. No había visto ninguna puerta cerca de ellas y de haber pasado ante mí las habría visto. No, debieron de esfumarse simplemente en los rayos de la luna saliendo por la ventana, pues durante una fracción de segundo distinguí fuera sus vagas siluetas. Después desaparecieron por completo. Entonces, vencido por el horror de la escena, caí en la inconsciencia. Drácula, de Bram Stoker, el gran clásico, y nada mejor que este libro para cerrar este mes de tertuliando en Halloween. Nosotros nos estamos viendo en otra próxima oportunidad. Dulces pesadillas.